a su ex esposo David, padre de su hijo, le exige la suma de $12,000, que fue una multa que le impusieron a ella, les explico ahora por qué. Y además ella quiere la custodia de su hijo, que la tiene él desde el divorcio, porque ella es azafata y por su trabajo no le permitía tener al niño ahí todo el tiempo. Ella se dio cuenta de que el niño, que tiene un leve autismo, pues, como todos los niños hoy en día, concentrado siempre con su tableta, mirando unos videitos, y ella se daba cuenta que el papá siempre la mandaba con unos huevitos como estos, que son unos huevitos de chocolate, que adentro tienen un juguetico. Se ponen a hablar del huevito y el huevito él le dice, no, pero este huevo aquí vale $10 en Estados Unidos. Ella va a un viaje a Colombia, se da cuenta que estos huevos valen 30 centavos y decide comprar 2 cajas, 100 huevitos para el niño. Cuando entra por la aduana, la paran, la revisan, le descubren los huevitos y la multan. Eran $1,200 por huevo, pero negocian, por ella trabaja en las líneas aéreas, y le bajan la multa a $12,000. Ella ahora quiere la custodia del niño, pero considera también que no está bien con el papá mirando huevitos todo el día y en esta cuestión. Por eso se da este caso. Pasemos al testigo del demandado. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿su nombre? Mariana. Mariana. ¿Quién eres, Mariana? Yo soy vecina de David. Tengo un hijo de la misma edad de David, de 4 años, y bueno, por ser vecinos, son niños que regularmente tratan de compartir. Mi hijo siempre notó que que el hijo de David era un poco como más encerrado, un poco más hiperactivo, no era un niño tan extrovertido. De un tiempo para acá, ahora es hasta el hijo de David quien busca a mi hijo como para jugar. O sea, que ha mejorado su autismo o sus síntomas de autismo. Por el huevito. ¿Y tú consideras que es por el huevito? Puede ser, porque eso David me comentó que le comenzó a dar los huevitos al niño como de forma instructiva para que el niño fuera un poco más hiperactivo. Y de cierta forma, de un tiempo para acá, el niño ahora juega con mi hijo, interactúa, le da ideas para juegos, hacen la tarea juntos. Dime algo, ¿qué edad tiene tu hijo? 4 años. ¿Y tu hijo también mira estos videos de YouTube con los huevitos, abriendo los huevitos? Sí, porque es algo súper, o sea, quizás no tan instructivo, pero sí algo muy llamativo para los niños y suelen quedarse como pegados, claro, siempre con supervisión sea de los padres para que no creen ninguna adicción, ¿sí? Pero sí, es algo súper divertido como para ellos. ¿Dónde consigues tú los huevos? ¿Tú le consigues huevos a al niño tuyo? O sea, David, bueno, me dio el número del contacto del dealer y comencé a comprarle también a mi hijo. Pero quizás no es tanta adicción, sí, no es una adicción, o sea, no es como ella lo coloca. Que me da es que ustedes están todos rompiendo la ley por un chocolatico con juguetico adentro, por complacer a sus hijos. Imagínese usted. Bueno, increíble. Vamos a invitar a los expertos, que yo creo que esto está súper interesante. La doctora Vivian González, el doctor Misael González y el abogado Ángel Leal. Oigan, nosotros estamos en el negocio equivocado, señores. Nos tenemos que convertir en huevo traficantes. ¿Sí o no? Ok, a ver, doctora, a mí me parece tan absurdo que se pegue un niño a mirar un video de una persona abriendo un huevito y sacándole un juguetico. Explíqueme la psicología de por qué un niño se queda... ¿Por qué hay tantos millones de views si son niños los que están mirando esto? Bueno, vamos a hablar en particular en este caso, que es un niño con autismo. Ellos tienden... Bueno, yo entiendo, explíquelo, pero entiéndelo, pero los demás que no son autistas. Sí, los demás es diferente. Yo pienso que todo va de moda y de lo que los demás niños ven, pues entonces tienden a ponerse en vogue y ellos siguen ese patrón. Pero bueno, en el caso particular de un niño con autismo, el niño con autista tiende a quedarse fijo en ciertos estímulos que para ellos les es interés. Lo que yo veo es que en este caso en particular, ese patrón se puede quitar. Ese patrón se puede eliminar a través de un proceso de modificación de conducta. Yo pienso que en este caso en particular no se ha hecho, digamos, con un estudio bien minucioso de lo que se pudiera utilizar como estímulo positivo o negativo para aumentar la conducta deseada y otras cosas para que si el huevo no fuera ilegal, aquí no había problema ninguno.
Aquí el tema es que este huevito es ilegal en Estados Unidos de América. Y ahora hablemos, es el tamaño del juguetico, ¿verdad, doctor? Es el tamaño del juguetico. Por supuesto, porque además es un chocolate. Cuando usted le quita el papel, lo primero que hace un niño, y sobre todo los niños menores de 3 años, que todos se lo llevan a la boca, lo primero que hacen es morderlo. Y claro, también se pueden asfixiar, se les traba en la... Está la precaución de que, a pesar de que lo que hay dentro sea plástico, pero los plásticos también tienen tóxicos y también a veces pueden ser cortantes. Entonces eso puede ser. Yo me pregunto, doctor, en el caso de un niño autista, que se les... estamos tan preocupados siempre por su terapia, etcétera. Si se descubre, si un terapeuta descubre que este huevito realmente ha hecho una conexión y el progreso en ese paciente, ¿el gobierno haría una excepción para permitir a los padres tener este huevito en su posesión? No, porque es una violación de una ley desde el año 38 de la Administración de Drogas y Alimentación, pero aparte de eso, requeriría una receta. Pero no se puede recetar una sustancia ilegal. Y el producto, no la sustancia, pero el producto es ilegal. Por lo tanto, al no ser apto, ser recetado, porque es un producto ilegal, no hay manera de introducirlo. Tengo entendido que hay un sustituto norteamericano que sí cumple con la ley por 2 motivos. Primero, el huevito es más grande. Exacto, es más grande y lo divide a la mitad para que claramente se vea la parte. Y el otro motivo por el cual es ilegal es porque no es apto para uso para niños menores de 3 años. Claro. Que el sustituto norteamericano aparentemente hizo un juguetico que sí es apto para cualquier edad. Para cualquier edad. Correcto. Perfecto. Ok. Decisión del caso. Con respecto a los $12,000, te lo niego. Porque ignorancia de la ley no es excusa de la ley. El que él te haya dicho que trajera los huevitos no significa que él tenía que decirte que eran ilegales. Cuando uno va a traer algo de cualquier país del mundo, uno tiene que informarse. Esto lo puedo traer, aunque parezca tonto. Porque las cosas, por lo más tontas que sean, a veces son ilegales por otras razones. Entonces, si usted va a traer algo de algún sitio e introducirlo a Estados Unidos, infórmese. ¿Esto lo puedo traer? ¿Hay algún requisito en contra de esto? Déjame ver, déjame averiguar antes de hacer la acción. Con respecto a la custodia, también te la niego. Porque aquí no ha habido ningún cambio sustancial de circunstancia. Tú no me has dicho que el niño está mal, que está pasándola mal. Está igualito que estaba cuando el día que tú te divorciaste. Pero esa obsesión... Le deseo buena suerte. No, ¿qué obsesión? Tu hijo es autista. Para tu hijo esto es terapia. Esto no es obsesión. Para él, esto es terapia. Claro. Así que tu demanda queda denegada total y completamente. Muy buena suerte. He dicho, caso cerrado. Sea cortés. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día.